Dios les bendiga a todos. Ahora sí, ¿cómo se sienten ustedes? Bien. ¿Cuántos trabajaron mucho hoy? ¿Cuántos están jubilados? ¿No trabajaron? Hermano Rafael, se le ve la sonrisa de tranquilidad. Dios me le bendiga mucho. Bueno, hay tiempo para todo, ¿verdad que sí? Hay tiempo de trabajar, hay tiempo también de jubilarse y de descansar. Así que todos son buenos. Hermanos, aquí estamos. También he pasado un día un poco difícil, pero por la gracia de Dios, aquí estamos. Aquí estamos, ya ando en mi vehículo, gracias a Dios. Hoy me lo entregaron en la tardecita, batallamos y vencimos en el nombre de Jesucristo. Así que aquí estamos de buen ánimo y contentísimos de estar con ustedes. Quiero hacer una pausa para agradecer a algunas personas de la iglesia que han sido como ángeles para nosotros en esta semana. El doctor Haroldo Gómez, su esposa Evelyn, Evelyn, sí, Sosa. Esa gente han estado ahí con nosotros. Hoy el hermano Luis también, con el vehículo, llamando, preocupado, el día completo. El pastor, ¿dónde está el pastor? Aquí está el pastor también. Me llevó tempranito al taller y pendiente a todos y a las órdenes. Y a todo eso que nos están poniendo a cenar bien, también queremos agradecerle. Dice mi esposa que está muy buena. Yo a veces no sé quién la da porque no me la entregan a mí. Pero estoy haciendo como los gatos, ¿verdad que sí? Que me la como y la disfruto y no sé quién es. Pero quiero agradecerle de verdad en nombre de mi familia. Señores, si yo fuera miembro de iglesia y viviera en Santiago, óigame, de todo corazón yo fuera miembro de esta iglesia. De verdad que sí, aquí hay gente buena, buenos líderes, buen pastor. Así que, hermanos, esta es su iglesia, vengan aquí. Ok, bien. Así que gracias de verdad, iglesia, y a todos ustedes por su cariño en esta semana. Estamos disfrutando esta campaña como ustedes no se imaginan. Estamos disfrutando esta campaña de verdad al máximo. Vamos a orar para que Dios en esta hora se manifieste una vez más y pueda bendecir la iglesia y especialmente a nuestros amigos visitantes a través de su poderosa palabra. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por la fe que ponen tus hijos para venir cada noche a escuchar tu palabra. Oh Señor, sabemos que algunos han venido de sus trabajos para estar en tu iglesia. Oh Señor, bendícelo grandemente. Algunos están cansados, Señor, pero sacaron este momento para estar aquí. Bendícelo, Padre, poderosamente en esta noche. Y que tu palabra pueda ser sembrada en sus corazones. Y que dé fruto, Señor, hasta que sobre y abunde. Oh Señor, bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, el mensaje de esta noche lleva como título: la fe es progresiva. ¿Cuál es el título? La fe es como progresiva. Miren, a través del tiempo y desafiando territorios se han escuchado diferentes razones, ideas de muchos que quieren venir a Cristo, pero no sé de dónde se han repetido ideas como esta. Yo quiero ser cristiano, pero tengo miedo de salirme. Aquí en Santiago, ¿usted ha escuchado eso? Eso trasciende países. Quiero ser cristiano, pero tengo miedo de venir a la iglesia y después, ¿qué cosa? Arrepentirme o no poder resistir y entonces de repente volver atrás. Hemos escuchado ideas como esa. Otros que dicen: te doy 2 meses. No sé si aquí en Santiago también dan meses, pero hay lugares que los amigos dan meses, la familia da meses. Te doy 3 meses otra vez para que te salga. ¿Aquí se ha repetido eso? ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? Eso trasciende el tiempo y el espacio. Increíble. Y muchas dudas al respecto. Otros dicen: es que yo no sé tanto de la Biblia, así que yo no puedo entregarme a Cristo todavía. Yo tengo que saber más, yo tengo que aprender más. Muchas ideas así, sin ningún fundamento en la palabra de Dios. Y en esta noche esperamos que el mensaje sea de bendición. Si hay alguien aquí que ya está a tiempo de entregarle su corazón al Señor y todavía no lo ha hecho, porque alberga alguna idea así como esa, y está dando un tiempo que uno mismo no tiene, porque la muerte es sorpresiva. Entonces no hay tiempo que perder en cuanto al llamado de Dios. El llamado de Dios hay que aceptarlo, hermano. ¿Cuándo? Ahora.
Inmediatamente, porque no sabemos ahorita, no sabemos mañana, en una hora, no sabemos. El llamado hay que agarrarlo cuando llega, cuando llega. Entonces, hermanos, miren, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Hermanos, ¿qué está diciendo aquí? Lo primero es que dice que el que se acerca a Dios tiene que creer en primer lugar, ¿qué cosa? Que Él existe. ¿Es posible que alguien venga a la iglesia sin creer en Dios? ¿Sí o no? Sí. Hay personas que pueden ir a una iglesia solamente para escuchar, y otros pueden ir hasta con intención de burlarse de lo que se está diciendo allí y de burlarse de los cristianos. De hecho, hay ateos que lo hacen, que le encantan estar en ese ambiente para reírse de los cristianos, llamarle locos y cuantas cosas. Pero hermano, lo primero que nosotros necesitamos hacer para que crezcamos en la fe y que podamos nosotros lograr la salvación en Cristo Jesús es creer que Dios existe. Es lo primero, creer que le hay, creer que existe y saber que Dios bendice a aquellos, ¿qué cosa? Que le buscan. Es decir, cada vez que usted busca a Dios, cada vez que usted viene a la iglesia, usted tiene que venir con la fe bien firme de que hay un Dios en los cielos que está obrando en su favor, que ha obrado y que obrará también con el plan de salvación para usted. A eso hay que creerlo, hermano. El primer paso. ¿Cuántos creen que Dios existe? Déjenme ver cómo estamos. Gloria a Dios. Ya ustedes dieron el primer paso de la fe. Creer que Dios existe, creer que le hay y creer que Él es galardonador. ¿De qué cosa? ¿Cuál es el mayor galardón que Dios va a dar? La vida eterna, la corona de la vida. Pero en la tierra también, aquellos que creen en Dios también reciben en la tierra también galardones y bendiciones sobreabundantes del Señor. ¿Usted también cree en eso? Y todo eso viene a través de la fe. Es decir, al que cree en Dios, entonces Dios le galardona de diferente manera. Sus promesas se cumplen en su vida. ¿Por qué? Porque cree que Dios hay, que Dios existe, que hay un Dios. Ahora, si usted no cree que Dios existe, ¿qué usted puede recibir de Él? Absolutamente nada. ¿Me dio a entender? Hay que creer que Dios existe. Y cuando usted viene a la iglesia, siempre tiene que venir con esa certeza en su corazón de que Dios es el creador, redentor, salvador, benefactor de la raza humana. Amén. Ese es el primer paso, hermano, según la palabra de Dios. Creer en Él, creer en Él. Si ya usted cree en Dios, entonces lo segundo que usted tiene que hacer es buscar la forma de oír la palabra de Dios. Oírla. Pero al oírla también hay un elemento esencial y es confiar en ella. Confiar en ella no en una parte, sino confiar en la palabra de Dios tal y como es en absoluto. Eso aumenta la fe. Dice la Biblia en Romanos 10, 16 al 17, pero no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, hay personas que escuchan y ¿qué pasa? No creen. Hay personas que reciben el anuncio, reciben la invitación, pero no lo aceptan. Es decir, lo escuchan, pero no lo aceptan. Es decir, la palabra de Dios hay que escucharla. Es bueno. Usted venir a la iglesia, maravilloso. Escuchar en su casa la radio, en internet, escuchar es bueno. De hecho, un saludo a todos aquellos que se conectan a través de nuestras plataformas virtuales, que son muchísimas. Siempre hay un grupo de amigos allí escuchando y conectado con esta iglesia en diferentes países, de hecho. Así que para ellos también un saludo. Se me había olvidado saludarlos. Eso es bueno, escuchar es bueno. Pero aparte de escuchar, hermano, hay un llamado a recibir el anuncio, a creer y a confiar en la palabra del Señor. Es lo segundo. Vamos a ver si me siguen. ¿Cuál es el primer paso?
El primer paso, ¿cuál es? ¿Creer en quién? Que Dios existe y que es, ¿qué cosa? Galardonador de los que lo buscan. Lo segundo, ¿qué es? Oír la palabra de Dios. ¿Y qué más? Y confiar en ella tal como es. Tal como es. Eso aumenta la fe. Si una persona quiere crecer en la fe, tiene que estar constantemente en la iglesia. Tiene que estar constantemente en contacto, valga la repetición, con la palabra de Dios. Eso aumenta la fe. Un cristiano que quiere crecer siempre está buscando la emisora, algo que escuchar, porque eso ayuda. Una música cristiana sobre la palabra de Dios. Eso ayuda muchísimo. Va creciendo, va creciendo. Mientras más en contacto con la palabra de Dios usted esté, más va a crecer usted espiritualmente. ¿Ustedes lo creen así o no lo creen así? Y lo tercero, hermano, es que la fe progresa cuando la ponemos en acción. ¿Qué cosa? ¿La ponemos qué? En acción. Cuando usted entiende algo de la Biblia y usted cree, dice, yo creo en eso, y ahora usted lo pone en acción, lo va practicando, su fe se va, ¿qué cosa? Desarrollando. Es un proceso, hermanos. Es un proceso. Miren, como adventistas nosotros creemos en la Biblia completa. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, creemos en los 10 mandamientos. Y dentro de los mandamientos hay uno que es el más complejo, diríamos, en el mundo cristiano. Aunque somos cristianos, es decir, las iglesias, la mayoría que conocemos aquí somos cristianos, pero hay un mandamiento que es el sábado, que es un mandamiento un poco complejo para la mayoría entenderlo, pero los adventistas del séptimo día lo hemos entendido. ¿Y qué hicimos con él? Lo aceptamos. Y yo le pregunto, ¿creen ustedes que a nosotros nos conviene, por ejemplo, en los negocios guardar el sábado? No nos conviene. A los estudiantes nuestros, ¿ustedes creen que les conviene el sábado en la universidad? No. Pero nosotros lo recibimos porque vimos que fue el sello de la creación de Dios y es un día bendecido, apartado, reservado para Dios, y Dios ha dicho que es un día de beneficio para nosotros. Y buscamos la Biblia y estudiamos desde Génesis hasta el Apocalipsis y vemos que el día de reposo está ahí y que corresponde no con otro día, corresponde con el séptimo día. ¿Y qué hicimos como iglesia nosotros? Aceptarlo. Amén. Tal como es. No porque queremos, sino porque lo hemos entendido en la palabra y hemos creído en eso. Y ahora, ¿qué nos corresponde hacer, hermano? Observarlo y guardarlo. Amén. Entonces, miren, el que quiere venir a Cristo, el que está asistiendo a la iglesia, tiene que buscar cada día, estudiar la Biblia, entenderla, y cuando la entienda, no debe sopesar si sí hacerlo o no. Debe pedirle fuerza a Dios. ¿Para qué? Para que le permita accionar en dirección a lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Hoy día tenemos un montón de iglesias que no pretendemos criticar ni mencionar por nombre ni apellido. Pero a veces hay personas que dicen, pero si yo quiero ser cristiano, ¿por qué tengo que ser adventista? Si hay tantas iglesias y hay algunas que son hasta más fáciles, ¿por qué yo tengo que ser de esta? Sencillamente, hermano, es que el que quiere crecer en Cristo, el que quiere crecer en la fe, no puede ser en la iglesia así como dejado o agarrar lo primero que te ofrecen. Tú tienes que buscar cada día la palabra de Dios pura y santa como es. Y aunque tú no entiendas que te conviene, pero si quieres crecer en la fe, si quieres de verdad ser galardonado por Dios, si quieres ser salvo, entonces la palabra hay que pedirle a Dios fuerza y accionar en ella tal y como es. Lo repito una vez más. Nosotros tenemos una Biblia y para nosotros es valioso el Antiguo Testamento. Hay iglesias que fácilmente no se toca eso. Y aún hay pasajes del Nuevo que tampoco se tocan. La Biblia es completa, inspirada por Dios, hermanos. Es la palabra de Dios. Y la fe viene cuando nosotros aceptamos esta palabra. La fe viene con esto, estudiándola, creyendo en ella, poniéndola en práctica, y entonces Dios se glorifica en nosotros, hermanos. Miren lo que dice Santiago 1, 21 al 25. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y escuche, versículo 22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Y qué hace? Él se ve, se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. ¿Recibieron el mensaje, hermanos? Hay una motivación a ser oidor, pero a luchar, a batallar, a orar por convertirse también en ¿qué? En un hacedor. Está hablando de accionar, accionar. Y hay un ejemplo acá. Una persona que se mira en el espejo, se ve, cuando usted se mira en el espejo, ¿qué usted busca hacer? Si algo está mal, ¿qué usted hace? Si yo me miro en el espejo y tengo la corbata torcida, ¿qué hago con ella, hermanos? Yo no puedo mirarme en el espejo, verme la corbata torcida, ¿y qué hago? Salgo por ahí, se me olvidó. ¿Verdad que no? ¿Qué hago yo? Trato de enderezarla. Aquí me estoy viendo, ahí está derecha, ¿verdad que sí? Ya estoy bien. Y eso también espera Dios de nosotros. Si alguien escucha la palabra, si alguien encuentra alguna verdad en ella, Dios espera que uno que haga, hermano, diga, esto está mal en mi vida, yo tengo que arreglar esto. Amén. Yo creo en Dios, yo creo en su palabra y acabo de ver una verdad allí, innegable. Entonces Dios permíteme cumplirla. Amén. Y por fe yo la voy a cumplir. Amén. Por fe yo voy a seguir al Señor. Cuando usted haga eso, hermano, Dios se va a glorificar en usted. Y su fe va a crecer muchísimo. El problema es usted pasar, quizás, viene a la iglesia, escucha en la radio, escucha por ahí en las redes sociales, mensajes bonitos, escucha la verdad, pero usted no hace caso. Usted sigue como que se vio en el espejo, pero no hace caso. Eso es peligroso. Porque puede llegar un momento, ¿saben qué? Que ya usted escuche y no entienda, no crea, no acepte nada. Y usted se hace entonces un oidor, ¿cómo? Olvidadizo. Hay que escuchar, hay que creer y hay que poner en práctica la palabra del Señor. Hermanos, todo esto es un proceso. He intentado explicarle el proceso de la fe. Nadie puede decir, bueno, yo no estoy listo ahora para bautizarme, o yo no estoy listo para ser cristiano. No, no, no. Hay pasos que hay que dar primero. Y ya yo les mencioné los pasos. Es decir, usted no puede preocuparse porque no está listo para bautizarse. No se preocupe por eso. Es decir, lo primero que usted tiene que hacer es creer en Jesucristo. Lo segundo, creer en su palabra. Y lo tercero, desear ponerla en práctica. Y entonces hay gente que dice, yo no puedo bautizarme porque tengo temor de salirme. Tú no puedes pensar en que te vas a salir antes de bautizarte, porque es un proceso. ¿Me di a entender? Es decir, cuando tú creíste en la palabra de Dios, cuando tú creíste que Dios existe, cuando tú estás dispuesto a poner en práctica la palabra de Dios, ya tú estás listo para bautizarte. Y no puedes posponer tu bautismo. ¿Por qué? Porque hay un paso más adelante que tú no estás seguro si lo va a poder dar. No, tú da el que puede ahora. Y vamos a hablar del bautismo. Vamos a hablar del bautismo pronto, explicando allí la palabra de Dios. Si usted lo entiende y usted dice, bueno, ya estoy listo, pues hágalo. Lo que vendrá después, entonces los enfrentamos después. ¿Me doy a entender? Es decir, a veces queremos resolver el futuro y cosas que no han llegado, queremos adelantarla en el proceso de la salvación. Y es bueno ir paso a paso. Es decir, después de estos 3 pasos, el cuarto, ¿cuál es? Bautizarte. Ya creíste en Jesucristo, ya creíste en su palabra, ya estás dispuesto a ponerla en práctica. Ahora, ¿qué te falta? Entregarle tu vida a Jesucristo. Y como testimonio público, ¿qué tú haces? Dices, me bautizo. Me bautizo. Pero ese tema lo voy a tocar más adelante. Quiero terminar con una historia bíblica maravillosa que se muestra aquí lo que nosotros queremos explicar. En Daniel 1:5, ahí está hablando de 4 muchachos que se consagraron al Señor. Le pusieron por nombre Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel.
Dice que el versículo 5, antes de ellos fueron cautivos de su tierra y llevados a Babilonia. Así que el rey, a esos muchachos especiales que eran de linajes especiales, como ellos 4, el rey pidió que se llevaran ¿a dónde? Al palacio. Y dice el versículo 5, y le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y le dijo que lo educara durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Y entre ellos estaban ¿quién? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y dice que a estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le puso ¿cómo? Belsasar, a Ananías le puso Sadrat, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Hermano, me gusta este versículo. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. ¿Usted escuchó que hizo el muchacho? Él habló en nombre de los demás. Dice, él propuso no contaminarse con ¿qué cosa? Con la comida que el rey había dispuesto para ellos, con la bebida que el rey había dispuesto para ellos. Dice que Daniel le pidió que no lo obligaran a comerla. Atención. Así que el jefe de ellos no quería. ¿Por qué? Porque este era casi un decreto del rey. Porque él le dijo, si yo hago eso, porque Daniel le pedía legumbre y agua, y le decía que el rey va a notar que ustedes están mal alimentados. El rey lo va a notar. ¿Y qué va a pasar conmigo? La muerte. Es decir, porque cuando el rey decía hagan esto, era un decreto. Así que Daniel habló con él y le dijo, danos ¿cuántos días? 10 días. A una prueba con nosotros. Legumbres y agua, no esa comida. Porque para Daniel esa era una comida impura. Era una comida dedicada a los ídolos. Y era una comida que Daniel no consumía. Así que hermanos, dice que al pasar los días, estos muchachos, versículo 17, dice a estos 4 muchachos, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los llevaran, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos. Y no se hallaron entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así pues permanecieron al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Qué le parece? Ahora bien, hermanos, ¿fue esta una muestra de fe de parte de estos muchachos, sí o no? El rey decreta, denle esta comida. Aunque era algo sencillo, como ellos no comían esa comida, ellos dijeron, Señor, no nos obliguen, por favor. Hicieron todo lo posible y no la comieron. Ahora bien, hermanos, los muchachos vencieron en este punto sencillo. Aquí quiero mostrarle cómo funciona la fe. Pero más adelante, hermanos, en Daniel 3, 1 al 9, dice que el rey hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos. Y el rey dijo que cuando sonaran los instrumentos, ¿qué debía hacer el pueblo? Arrodillarse, adorar la estatua. Pero los muchachos entendían que la adoración era exclusiva ¿para quién? Solo para Dios. Así que, hermanos, dice que cuando sonó los instrumentos, todo el pueblo se postró. Y los muchachos, ¿cómo estaban? De pie. Y corrieron a decirle al rey lo que estos muchachos estaban haciendo. Y entonces dice que el rey lo llamó y el rey le dijo a los muchachos que si estaban dispuestos a hacerlo, que le iba a dar una oportunidad de que lo hicieran. Y ellos, ¿qué le dijeron al rey?
versículo 16, le dijeron, no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Oiga bien, ¿cuál fue la respuesta de ellos? No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Le dijeron, ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Hermanos, los muchachos que tuvieron la valentía para no comer comida inmunda, más adelante, cuando son hombres, vemos que tienen valentía para no adorar a un Dios falso. ¿Están viendo el asunto? Es decir, así como la fe es progresiva, hermanos, las pruebas también van creciendo. La primera prueba era una prueba sencilla, era comer o no comer. Posiblemente no era un asunto de salvación, pero para los muchachos y su cultura, para ellos esto era sagrado. Y vencieron en esa prueba pequeña. Y más adelante se le presentan pruebas mayores de adoración a un Dios falso, que ya es un asunto para nosotros vital. Nosotros sabemos que no podemos arrodillarnos delante de nadie, ¿verdad que no? Y mucho menos de un Dios falso. Y como cristianos sabemos eso. Pero hermano, esta prueba era especial, porque si estos muchachos no hacían esto, ¿cuál era el castigo, hermano? Quemarlo. El castigo era morir quemados en un horno de fuego. No era fácil la prueba, pero los muchachos valientemente dicen al rey, nosotros ni siquiera tenemos que responder a esto. Nuestro Dios nos librará. Yo le pregunto, ¿esto es fe o no es fe? Sí. Ya ellos en su experiencia, en su andar con Dios, habían creído que tenían un Dios vivo. Y sabían que ese Dios al que es fiel, ese Dios siempre los ampara. Ahora bien, también sabían otra cosa. No siempre Dios se complace en salvarnos la vida. Hay momentos que los cristianos mueren por su fe. Hay momentos que los cristianos pierden empleos por su fe. Hay momentos en que los cristianos pierden hasta compañeros, amigos, parejas por su fe. Esto pasa, pero los muchachos estaban conscientes de eso. Ellos dijeron, no tenemos que responder, nuestro Dios nos librará. Ahora bien, dijeron, pero si Dios no lo hace, sepa, oh rey, que también, sepa usted que no nos postraremos. ¿Entendieron el asunto? Yo le pregunto, ¿la fe de estos muchachos había madurado más, sí o no? ¿Y lo echaron al horno a ellos, sí o no? Sí. Y más caliente. Lo calentaron más, porque el rey se alteró, se enojó y dijo, caliéntenlo, ¿cuántas veces más? 7 veces más. Y lo que lo echaron dice que murieron porque era tan fuerte el resplandor que murieron con solo acercarse. Y los muchachos le echaron allí, hermanos, pero alabado sea el Señor. Cuando echaron los muchachos pasó algo maravilloso. Tengo que contarle esto. Dice que cuando el rey miró adentro, ¿qué pasaba allí? Dice que, ¿cuándo echaron, hermano? Echaron 3, Daniel no estaba allí. Pero dice que cuando el rey miró, dice, veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Alabado sea el Señor. Amén. La fe de los muchachos funcionó, ¿sí o no? Sí. Y entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Y entonces los muchachos salieron y él le dijo a ellos, versículo 28, dijo, bendito sea el Dios de ustedes, de Sadrach, Mesach y Abednego, porque Dios ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Maravillosa palabra, ¿verdad que sí? De un rey pagano, reconociendo ahora al Dios Altísimo y reconociendo la fe de esos muchachos, maravilloso. Y oiga ahora, dice, por tanto proclamo
un decreto de que todo el pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de los muchachos, dice, será descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Alabado sea el Señor. Y entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Es una historia de fe, sí o no, hermano? ¿Es una historia de progreso en la fe, sí o no? Hermano, hay que vencer primero el apetito a la comida para luego vencer un horno de fuego. ¿Están entendiendo? Y tenemos que aprender a vivir así. Es decir, comience usted a vencer las cosas pequeñas que usted tiene. A veces uno hace el llamado y hay gente que siente el llamado pero ni la mano quiere levantar. ¿Usted ha visto eso? No, comience a levantar su mano porque ya es una muestra de que usted está recibiendo al Señor en su vida. Es una muestra de que usted está creyendo. Usted comienza levantando la mano y después comienza caminando al frente, oren por mí. Y así caminando al frente un día va a llegar al bautismo allí, al bautisterio. Sencillito, ¿verdad que sí? Es decir, la fe hay que practicarla. Y comience venciendo pruebas pequeñas. Venciendo obstáculos en la vida pequeños. Comience a practicar con Dios. Comience a poner a Dios en primer lugar. Comience a serle fiel a Dios en lo poquito. Y Dios le va a ir poniendo a usted en lo mucho. Él le irá fortaleciendo. La fe irá creciendo. Y llegará el momento cuando usted estará dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Cuando usted estará dispuesto a perder cualquier cosa por amor a Cristo Jesús. Pero eso no se logra de un día a la mañana. Eso es un proceso a través de la oración, a través del estudio de la palabra y a través de la acción en aquellas cosas que creemos. Siga practicando y su fe continuará creciendo. Hermanos, ¿hemos entendido la palabra de Dios en esta noche? ¿Hemos entendido que la fe es progresiva? Avance en el nombre del Señor. Avance. Y no sea solamente un oidor. Ya pase al segundo nivel. Comience a ser un hacedor de la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga.